Buen día, bienvenidos al aula virtual 1 de la Universidad Internacional de Andalucía, sede de la quinta edición del Congreso de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología. Tengo el gusto de presentar la sesión de comunicación 16 titulada Giras, Recepción y Memoria. A continuación, damos paso a las exposiciones, durante las cuales los asistentes pueden ir formulando sus comentarios y preguntas para el debate que realizaremos al concluir las presentaciones. Doy la palabra a Javed Poyatyev. Adelante. Listo, se ve. No se oye, no te estamos oyendo, Javed. Prende tu micrófono, Javed. Perdón. ¿Se ve? Sí, sí. ¿En la pantalla completa? Perfecto, sí. Perfecto. Primero que todo, me gustaría agradecer al Comité Científico por la invitación y a los organizadores del Congreso ARLAC. Esta presentación es parte de un trabajo más extenso, donde voy agregando material nuevo constantemente. Sobre esta temática de White en New York, publiqué parte de esta información en el 2021 en la revista The Strad, por lo que es algo muy reciente y en proceso de desarrollo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de New York gradualmente se convirtió en el centro cultural de los Estados Unidos. Allí se seguían con atención las tendencias culturales europeas y se presentaba el último repertorio sinfónico y operístico. Se establecieron instituciones musicales de primera línea como la Academy of Music en 1854, Steinway Hall en 1866 y la Philharmonic Society of New York en 1842. Solistas europeos como Sibori, Wieniawski, Sarasate y Urso actuaban asiduamente en New York como parte de grandes giras. El violinista cubano José White, quien tenía 40 años de edad, se presentó ante el público neoyorquino en la cúspide de sus facultades técnicas y artísticas. Nacido en Matanzas, hijo de un comerciante francés y de una madre cubana con antecedentes como esclava, White llevaba ya más de una década establecido como uno de los más salientes exponentes de la Escuela Francesa del Violín desde que ganó el primer premio del Conservatorio de París en 1856. Entre los eventos que resaltaban hasta entonces de su carrera estaban la publicación de sus Six Etudes, Opus 13, en 1869 y la aceptación de estos en el currículum del Conservatorio de París. El estreno de su concierto en fa sostenido menor para violín en la Sala Hertz en 1867. Su estancia como profesor interino en el Conservatorio de París por 2 años, en 1864 y 65, reemplazando a su maestro Jean-Delphine Allard, y como intérprete cofundador de 3 sociedades musicales, la Sociedad de los Tríos Antiguos y Modernos, la Sociedad Schumann y la Sociedad de Música de Cámara White de la Haye. Fue a finales de 1874 cuando White decidió probarse fuera de Europa y realizó una serie de conciertos primero en Cuba junto a su coterráneo Ignacio Cervantes durante la Guerra de los 10 Años y después en México, donde en la primavera de 1875 actuó en los principales teatros de la ciudad y conoció a José Martí. En agosto de 1875, White llegó a New York y estableció allí su base para una gira de 11 meses, desde agosto del 75 hasta julio del 76. Durante este periodo tuvo al menos 3 actuaciones en Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Filadelfia y Boston. Sin embargo, su gira no se extendió al sur ni al oeste del territorio de Estados Unidos, como era tradición con sus colegas europeos, sino que se concentró en el área de la costa este. Esto pudo haber sido resultado de su etnicidad y de la alta conciencia racial que existía fuera del área liberal del noreste de los Estados Unidos. A solo una década de la Guerra Civil y en medio del periodo de reconstrucción, muchas zonas del país seguramente no estaban listas para aceptar a un solista afrodescendiente en la escena de música de concierto.
De todas las actuaciones de la gira, una sobresale como un hito desde un punto de vista único, no solo para White, sino también como un evento de gran significación cultural e histórica en su momento en los Estados Unidos. El 11 de diciembre de 1875, White se convirtió en el primer solista afrodescendiente en cualquier instrumento en actuar con la Philharmonic Society of New York, la orquesta que es hoy conocida como New York Philharmonic y la organización sinfónica de más antigüedad en los Estados Unidos. En esta presentación no mencionaré eventos en orden cronológico, sino en orden de significación. Primero hablaré de sus presentaciones con la Philharmonic Society, después con la orquesta de Theodore Thomas, y por último mencionaré 2 series de conciertos con colegas latinoamericanos. Para su debut con la Philharmonic Society, White interpretó el concierto para violín de Mendelssohn, Opus 54, bajo la dirección del director titular Carl Bergman. Además, interpretó la Chaconne de Bach como un solo programado. Su forma de tocar cautivó a los críticos del New York Times y al corresponsal de Dwight's Journal of Music, la revista musical más importante del país. Ambos elogiaron su debut. Es difícil saber si la audiencia pudo haber reconocido la cualidad histórica de este concierto, pues dicha significación no quedó plasmada en la prensa. Ni el New York Times ni Dwight's Journal of Music mencionan la etnicidad de White y lo excepcional de su presencia como solista en el escenario. Esto conlleva la pregunta, ¿por qué algo tan único como el hecho que un afrodescendiente se presentara como solista fue ignorado en New York en el contexto de una actuación que ahora consideramos histórica precisamente por esa razón? Parece probable que, para el público en general, la apariencia de White simplemente fuera aceptable por su origen extranjero. Si hubiera nacido en los Estados Unidos, moldeado por las tensiones raciales de ese tiempo, y en el contexto norteamericano, quizás el asunto no hubiera pasado por alto. Quizás para establecer esa diferencia, la prensa casi siempre se refería a él como señor Joseph White, destacando así su extranjería, ya que el uso de señor era habitual en la prensa para personas de origen hispánico, incluido el violinista Pablo de Sarasate. El logro de White no debe subestimarse. Tuvieron que pasar 50 años más para que un solista afrodescendiente nacido en Estados Unidos se presentara como solista con la New York Philharmonic. Esta fue la cantante Marian Anderson en 1925. Y otros 37 años tendría que pasar para que un músico afroamericano se convirtiera en miembro permanente de la orquesta, el violinista Sanford Allen, en 1962. 3 meses después de su exitoso debut, White volvió a ser invitado para tocar con la Philharmonic Society of New York el 18 de marzo del 76. En esta segunda actuación, que también tuvo lugar en la Academy of Music, interpretó la Ballade Polonaise de Vieuxtemps, mientras que su Chaconne de Bach, que ya se había convertido en favorita del público, se volvió a programar a petición de la audiencia. El concertino de la orquesta George Matka ocupó el puesto de Bergman, quien no pudo estar presente por enfermedad. La temporada de la Filarmónica del 75 al 76 estaba siendo problemática en el ámbito financiero como resultado de la depresión económica post-1873 y al éxito y popularidad de la orquesta de Theodore Thomas, que había sido fundada en 1864. Por lo tanto, la mayoría de los solistas actuaron sin cobrar esa temporada y lo mismo hizo White. Para su concierto debut, White recibió como muestra de agradecimiento 2 docenas de entradas para ensayos y para el concierto, para sus amigos. El presidente de la sociedad además le agradeció en una carta su valioso apoyo durante estos momentos de necesidad. A principios de 1876, las finanzas de la orquesta habían empeorado aún más. La situación se volvió tan desesperada que la junta directiva, para evitar cancelar la temporada, pidió a los miembros de la orquesta que tocaran como voluntarios. Cuando la sociedad decidió invitar a White una segunda vez, necesitaban contratarlo por una suma que no excediera $50 o sin pago alguno de ser posible. White aceptó sin pago alguno y el reembolso de su factura de transporte, presumiblemente desde su residencia hasta la Academy of Music y de regreso, un total de $756, pasó como pago. La voluntad de White de ayudar a la orquesta renunciando a su honorario por segunda vez fue recibida con gratitud por la sociedad, la cual el 24 de marzo resolvió enviar una nota de agradecimiento al señor White por su amable apoyo durante el concierto y además resolvió que las partes orquestales de Ballade Polonaise con el sello de la sociedad le fueran presentadas al artista como gesto de agradecimiento. Además de los 2 conciertos con la Philharmonic Society of New York, White fue invitado por el director de orquesta Theodore Thomas como solista.
Ampliamente reconocida como la mejor orquesta de su tiempo en los Estados Unidos, la Theodore Thomas Orchestra a menudo se comparaba posiblemente con algunas de las mejores orquestas europeas contemporáneas. Theodor Thomas había nacido en Alemania en 1835, el mismo año que White. Fue uno de los músicos más influyentes en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Formado como violinista, se dedicó a la dirección y fundó la Theodore Thomas Orchestra en 1864, dirigiéndola hasta 1888. Paralelamente dirigió la Brooklyn Philharmonic Society del 66 al 91 y se convirtió en el director musical de la Philharmonic Society of New York desde 1877 hasta el 91. Además, fue fundador y primer director de la Orquesta Sinfónica de Chicago desde 1891 hasta pocos días antes de su muerte en 1905. Evidentemente impresionada con la actuación de White con la Philharmonic Society, Thomas lo contrató para 3 conciertos con su orquesta. El debut fue el 13 de enero de 1876 en Filadelfia. El programa fue una repetición de la Philharmonic Society of New York. Esta vez en Filadelfia, el tema de la etnicidad no fue ignorado por la prensa que comentó sobre su apariencia como se observa en la pantalla. White y Thomas se presentaron con la Brooklyn Philharmonic Society en la Academy of Music de Brooklyn el 16 de enero y luego el 12 de marzo en Steinway Hall en un concierto benéfico para la organización Women's Centennial Union. Aunque la Philharmonic Society of New York y la Thomas Orchestra eran organizaciones rivales, compartían a los músicos, directores y a los solistas. Muchos de los solistas que actuaban con la Philharmonic Society también actuaban con la Thomas Orchestra. Es muy posible entonces, en ese contexto, que White también hubiera sido el primer solista afrodescendiente en actuar con la Thomas Orchestra. Desgraciadamente, en este caso, se trata de una orquesta que dejó de existir en 1888. Además de estos importantes conciertos como solista con orquesta, White colaboró durante esta gira en 2 series de conciertos con músicos latinoamericanos, sobre los cuales hablaré ahora. El primero de estos conciertos fue la serie White Cervantes, que ocurrió poco tiempo después de arribar a New York, prácticamente como un desconocido para el público local. Entonces se basó en sus contactos cubanos para organizar una serie de 3 conciertos con su coterráneo Ignacio Cervantes y varios músicos locales. Anunciados como los conciertos White Cervantes, estos tuvieron lugar en Steinway Hall los días 19, 23 y 26 de octubre y gozaron de enorme éxito de prensa y de público. Curiosamente, antes de llegar a New York, White y Cervantes habían sido expulsados de Cuba por sedición, y ahora en New York es muy probable que las ganancias hubieran sido donadas, al menos en parte, para apoyar la causa cubana en la Guerra de los 10 años que se libraba en la isla. Entre el público había muchos compatriotas cuyo efusivo apoyo y expresiones patrióticas impresionaron a la prensa. El repertorio solista de White para la serie con Cervantes incluyó fantasías sobre arias de ópera de su maestro Allard, la Chacona de Bach, la sonata Opus 47 Kreutzer de Beethoven y un grupo de composiciones propias, Styrian, introducción y variaciones sobre el Carnaval de Venecia, fantasías sobre arias de Martha y Vals de concierto. La ejecución del programa suscitó comparaciones favorables con la forma de tocar del violinista más destacado que había visitado recientemente la ciudad, Wieniawski, quien había realizado una gira del 1872 al 74. El crítico del New York Tribune resaltó su nivel muy alto de excelencia artística, y el del New York Times resaltó su interpretación de la Chacona de Bach como algo que nunca había sido igualado aquí. Después de su debut como solista con la Philharmonic Society, White formó parte de un concierto de música de cámara con la joven y ya afamada pianista venezolana Teresa Carreño, entonces 21 años de edad, y su esposo Emil Sauret, con quien se habían casado hacía 2 años, y otra vez con Ignacio Cervantes y el chelista Charles Werner. Carreño y Sauret se encontraban también de gira artística como parte de una troupe musical liderada por la soprano Ilma Dimirska. El New York Tribune destacó positivamente la colaboración White-Carreño y en especial la ejecución de White. Aunque White no parece haber colaborado con Carreño más de una vez durante esta gira, es interesante notar como punto común entre los 2 músicos que Teresa Carreño fue, como White para la historia del arte violinístico en Cuba, era pianista nacida en Venezuela en alcanzar reconocimiento internacional. Más allá del vínculo profesional, la relación entre Carreño y resultó ser duradera, dado que ambos mantuvieron una amistad de por vida.
2 cartas escritas por la pianista violinista en el año 1900 se preservaban, ahora desgraciadamente parecen perdidas, en el Museo Nacional de la Música en La Habana y fueron estudiadas por Mario Milanca Guzmán. El concierto tuvo lugar en el entonces auditorio de conciertos ahora inexistente Chickering Hall en Fifth Avenue y la calle 18 en Manhattan el 17 de diciembre. El programa incluyó el cuarteto en si menor, opus 3 de Mendelssohn, donde White tocó la viola, solos de Nardini y Naipaul, interpretados por Soret, una balada de Chopin interpretada por Cervantes, un dúo de Schumann para 2 pianos por el dúo Carreño-Cervantes y la sonata opus 30 número 3 de Beethoven por el dúo White-Carreño. Joseph White partió de New York a París el 8 de julio de 1876, 4 días después de las celebraciones del centenario en Filadelfia. No dejó recuerdos personales de sus conciertos en New York, pero dado sus vínculos con instituciones abolicionistas durante esta gira, como la Iglesia de Plymouth, el movimiento independentista cubano y con miembros de la familia imperial de Brasil, es justo suponer que sus conciertos en Estados Unidos durante una época tan caracterizada por conflictos raciales debieron de haber tenido un significado muy especial para el hijo de una ex esclava. Muchas gracias, Javed. Es un panorama muy amplio, una gran documentación. Felicidades. Seguro que va a generar muchas preguntas. Ya tienes felicitaciones por el chat. Ahora damos paso a la presentación de Leslie Freitas de Torres. Felicitaciones, ya ahí están los aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Hola, ¿sí me escucha? Perfecto, sí, gracias. Não alcanço a habilitar minha câmera. A ver. Uhum. Natalia, creo que tenemos algunas dificultades técnicas con Leslie. Ok, ya se ve tu presentación, Leslie. Já? Ok. Já. A ver, ok, perfeito. Então, vou iniciar. Buenas tardes, com o gusto de saludarles, esperando que todos se encontrem bem. E com saúde, não? Quisiera agradecer ao 5º Congresso, à organização do 5º Congresso da Associação Regional para a América ARLA, por aceitar minha ponência, a qual é resultado de minha residência pós-doutoral na Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, em Argentina. Afirma Martínez Rodríguez, 2015, que el nacimiento y la muerte son los dos hechos fundamentales en los que se escribe la vida de todo organismo vivo, marcando el período de tiempo en que se desarrolló la actividad del vivo y es, en definitiva, la certeza más primordial que tenemos de la existência, su fin. Essa certeza que conlleva uma multiplicidade de sentimentos, ha cargado consigo, ao largo de los anos, diversos atos cerimoniais, com o afã de honrar a figura del falecido, atos que compuseram el adeus de Henrique Lins Vieira. Assim que os objetivos não deste escrito é dar a conhecer o motivo do falecimento de Henrique Lins Vieira e os atos póstumos realizados em sua homenagem. E para ello se exibe a última menção a sua persona produzida por la prensa, o motivo de seu falecimento, os ritos sociais e simbólicos levados a cabo em sua defunção e os homenagens póstumos,
isto através do método biográfico narrativo. Como forma de contextualização, vamos dar a conhecer quem foi Henrique Lins Vieira. Este músico nasceu em La Coruña em 1854 e faleceu em Lincoln, Argentina, em 1945. Recebeu sua formação acadêmica no Instituto de La Coruña e na Universidade de Santiago de Compostela, onde cursou a carreira de farmácia. Sin embargo, como sua inclinação era hacia a música, impartiu classes de música no Colégio de Surdos, Mudos e de Ciegos de Santiago de Compostela, na Escola Normal e na Escola de Música de la Real Sociedade Econômica de Amigos del País. Igualmente, sua participação no movimento regionalista influiu em seu estilo composicional, cujas obras apresentam elementos identitários deste movimento, como textos em língua gallega e melodias inspiradas em canções folclóricas da comarca. Em 1908, Henrique Lins se trasladou à Argentina, estabeleceu sua residência na cidade de Lincoln. Ali compartilhou seus conhecimentos musicais na Escola Normal Superior Abraham Lincoln, na Escola Profissional número 15 e também em seu próprio conservatório, denominado Lins. Essas atividades docentes o influíram a desenvolver uma relevante produção musical, em que algumas de suas obras não só alcançaram reconhecimento nacional, sino também internacional. Como é o caso del hino Abraham Lincoln. Aqui temos à la derecha a portada deste hino, que se oyó em algumas instituições americanas. Desassociándole de la música, Lins Vieira desempenhou o cargo de vice-cônsul de Espanha em Lincoln e, a sua vez, encontrou refúgio emocional na Associação Espanhola de Socorros Mútuos de Lincoln. La cultura comemorativa decimonônica de los falecimentos desarrollada em Espanha e posteriormente trasladada à Argentina, de acordo com Carreras 2018, constituiu a expressão de uma nova memória coletiva em torno a hechos ou personas consideradas relevantes na história comum de la nación. Además de los tradicionais protagonistas de la história pátria, como reis e santos, apareceram como novos heróis os artistas. Devido a este cambio de paradigma, as cerimônias a Henrique Lins Vieira han ecoado inconscientemente antes de seu falecimento e acentuadas durante e depois deste sucesso, através de ritos sociais e simbólicos exibidos por el noticiero Hogar Linqueño. Em novembro de 1944, o mencionado periódico publicou uma nota denominada Tom Henrique Lins Vieira, ha cumprido 90 anos, onde ele o felicitava por seu cumpleaños, manifestava suas qualidades como persona, buen humor, afable, amable e cortés, e expressava sua predisposição ao fomento da cultura em la urbe linqueña. Contudo, el 25 de janeiro de 1945, se conheceu seu falecimento a consequência de uma insuficiência cardíaca repentina. A causa de sua relevância cultural e social, o noticiero Hogar Linqueño emitiu uma memória autobiográfica. Aqui temos esta memória, aqui à direita, salió na portada do periódico, onde proporciona resumo do transcurso histórico deste músico, tanto em Espanha como em Argentina.
Então, tras o falecimento de Henrique Lins, são levados a cabo diferentes ritos funerários, como séquito fúnebre, missa de corpo presente e restos simbólicos. O séquito fúnebre, conhecido como a ação que persiste, que permite que a sociedade entere-se da perda e expresse sua gratidão ao falecido, acompanhou os restos deste músico por la avenida principal de la urbe linquenha. Enquanto a missa de corpo presente, que é a responsável por el descanso da alma de defunto e por encomendar a intercessores, se levou a cabo em templo paroquial da cidade, Imaculada Concepción. Asimismo, lo llamativo del ato de su defunción ha sido exhibido por los restos simbólicos. Por um lado, se amontarrou a seu corpo uma bandeira espanhola e el ataúde se cobriu com a Argentina, e aqui eram atuendos significativos para o defunto. E por outro, a escola normal não só realizou um solene ato de despedida ante el féretro coberto, sino que efetuou um minuto de silêncio, ao igual que a Associação Espanhola de Socorros Mútuos. Aqui temos uma imagem de la fachada del Panteón de la Asociación Mutualista, donde el cuerpo de Lins foi sepultado. Pois, com o afã de reavivar o passado, mediante a recuperação da memória coletiva linquenha, e igualmente cumprir com uma das tradições simbólicas fúnebres do catolicismo e lutar contra o anonimato da morte, no primeiro aniversário de defunção de Henrique Lins Vieira, a comunidade realizou uma missa a sua memória e acomodou uma placa recordatória em sua tumba. Aqui temos a imagem desta placa recordatória que está também conservada no Panteão da Associação Espanhola de Socorros Mútuos. Já em seu terceiro aniversário de falecimento, o Ateneu Linquenho publicou uma poesia de Tonata Cerone de Ascencio, denominada Ao Ilustre Maestro Dom Henrique Lins. O discurso deste poema remete ao conjunto de significados reunidos e retenidos por Lins e sua aventura ao cruzar o mar bajo la Cruz del Sur. Hola Leslie, creo que tenemos un problema técnico. Yo creo que se le ha caído la conexión. Sí. Me parece que no está online. Si quieres... Ah, se está reconectando. Sí, se sigue viendo su presentación. Damos unos segundos. Sí, mejor. Em sua tumba, e a que materializou e imortalizou a figura de um dos principais e mais significativos músicos decimonônicos fruto da diáspora gallega hacia América. Por lo que sua história se ha resumido, em palavras de um de seus amigos, como um homem dentro de um coração. E aqui temos a bibliografia empregada, alguma de las bibliografías, ¿no? Y muchísimas gracias. Gracias, Leslie. Gracias por respetar también los tiempos. Ahora vamos a concluir esta mesa con la presentación de Ana María Liberal, quien ya está lista. Sí, un momentito que voy a compartir mi presentación.
Muy bien. Ana María va a presentar su exposición en español, amablemente, lo que Sí. le agradecemos mucho. Gracias. No. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes o buenos días a todos. Es un placer volver aquí al Congreso de ARLAC. Mi ponencia de hoy es sobre la actividad concertística de un pianista portugués que vivió en Río de Janeiro entre 1860 y 1864. Y antes de empezar a hablar de su faceta como pianista, voy a contextualizar un poco la llegada a Brasil de Miguel Ângelo. Miguel Ângelo Pereira nace en Portugal, nace en una ciudad del norte de Portugal, Barcelos, cerca de Porto, el 27 de enero de 1843. Su infancia transcurrió en Porto, donde sus padres vivían, y ha sido en Porto también que empieza a estudiar música con su padre, que era músico. Las primeras letras a escribir y a contar lo ha hecho en el Colegio de Hermandad de Nuestra Señora da Lapa, un colegio aquí de Porto. En 1850 su padre tiene que emigrar a Brasil por problemas políticos. Aquí en Portugal estábamos en una época muy complicada en términos políticos, con muchas revoluciones y contrarrevoluciones, y su padre tiene que ir a Brasil. Así que 5 años, un poco cerca de 1855, Miguel Ângelo va para Brasil acompañado por su madre. No hay fuentes que nos posibiliten establecer con exactitud el año concreto en que Miguel Ângelo va a Brasil, pero hay documentos que le ponen como cantante, del coro de la Capilla Imperial de Río de Janeiro en 1855, así que la fecha la coloco en ese año. Tampoco hay registros de matrículas de los alumnos del Conservatorio Imperial de Música de Río de Janeiro, pero es muy probable que él haya cursado ese conservatorio porque Francisco Manuel da Silva, que es una importante figura de la música brasileña de esta época, era al mismo tiempo director del Conservatorio de Música y maestro de capilla de la Capilla Imperial. Y Francisco Manuel da Silva estableció un convenio entre las dos instituciones, según el cual los alumnos más distinguidos del conservatorio eran seleccionados para pertenecer al coro de la Capilla Imperial. Así que es muy probable que Miguel Ângelo Pereira haya estudiado en el Conservatorio Imperial de Música de Río de Janeiro. También un músico portugués, Bernardo Moreira de Sá, publica en 1912 un artículo en Portugal donde habla sobre las técnicas pianísticas modernas. En ese artículo él escribe que Miguel Ângelo ha sido discípulo, alumno del pianista suizo Sigismund Thalberg. Y, de hecho, Thalberg estuvo en Río de Janeiro entre julio de 1855 y enero de 1856. Dio 6 conciertos en la capital imperial de Brasil. Hay algunos autores, entre los cuales Francisco Aires de Andrade, que afirman que Thalberg solo tuvo un discípulo en Río de Janeiro, que fue el pianista Guilherme Weiss. Pero en la época era muy común que los músicos establecieran contactos entre ellos, y así que es muy probable que Miguel Ângelo haya tocado y haya tenido clases con el pianista suizo. Después de completar su formación musical, él empieza su actividad profesional. En 1861, con 18 años, anuncia que da clases de piano y canto. El año siguiente
es maestro de música y director de orquesta del Teatro Ginásio Dramático y es contratado también por el Club Fluminense, una sociedad de conciertos muy importante y muy famosa en Río de Janeiro en esta época, para tocar óperas en los conciertos semanales que la sociedad proporcionaba en Río de Janeiro. En 1863 es nombrado organista de la Capilla Imperial. En paralelo a todas estas facetas profesionales, los periódicos de Río de Janeiro notician en marzo de 1861 su participación como pianista en un concierto. Así que esa es la verdad, el objetivo principal de mi ponencia, es estudiar su actividad concertística en Río de Janeiro entre 1861 y 1864, basada en las noticias publicadas en la prensa de Río de Janeiro, que está disponible en la hemeroteca digital brasileña. El año de 1864, se explica porque es el año en que Miguel Ángel Pereira vuelve a Europa, vuelve a Portugal. Esta ponencia está basada sobre todo en dos periódicos, el Correio Mercantil y el Jornal do Comércio, por ser en los dos periódicos que contienen el mayor número de noticias sobre el pianista portugués. La gran mayoría de los conciertos en los que Miguel Ángel Pereira participó en los primeros años de la década de 60 son conciertos de beneficio. Según Cristina Magaldi, que ha estudiado con bastante detalle la vida musical de Río de Janeiro entre 1837 y 1900, este concierto de beneficio era el concierto que predominaba en Brasil y que predominó en Brasil hasta 1900. Y este dominio se extendió hasta otros países de América Latina, tales como Chile. Los conciertos en los que participó Miguel Ángel Pereira demuestran que los beneficiados son sobre todo compañías teatrales, músicos locales y instituciones de caridad. En este caso de las instituciones de caridad, la gran mayoría de ellas están relacionadas con la comunidad portuguesa en Río de Janeiro, que en esta época era muy fuerte y muy importante. Es lo que ocurre, por ejemplo, en este programa de concierto que ven en pantalla, que es un concierto en beneficio de una institución de caridad portuguesa para los niños huérfanos, y que es organizada por una comisión de músicos y de operarios portugueses. Y aquí toman parte la orquesta y la compañía teatral del Teatro Ginásio Dramático, la Sociedad Dramática Musical, el violinista brasileño Francisco Muniz Barreto Jr. y Miguel Ángel Pereira como pianista. La hegemonía del repertorio operático en los conciertos de beneficio en la primera mitad del siglo XIX, que William Weber en su libro The Great Transformation of Musical Tastes escribe, esta hegemonía ocurre también en Río de Janeiro al inicio de la década de 1870 en los conciertos donde tomó parte Miguel Ángel Pereira. Cuando es interpretado por instrumentistas, este repertorio operático se transforma en fantasías, variaciones o potpourris instrumentales. Es un repertorio escrito en un estilo que el musicólogo y pianista inglés John Rink apellida de estilo brillante y que consiste en mezclar exhibición técnica con temas líricos basados en las principales óperas.
Los ejecutantes de este repertorio son los propios músicos que son a la vez compositores e intérpretes. Un fenómeno que William Weber clasifica de performers music, o sea, música de los intérpretes, por contraste con la composers music, que son la música de los compositores. En el inicio de su actividad como pianista, Miguel Ángel Lopreira personifica este fenómeno de performer music. Pues él compone y interpreta varias obras para piano escritas en el estilo brillante que hablé antes y que definió John Rink. Dos ejemplos que ven en pantalla, unas variaciones sobre La Fille du Régiment de Donizetti, que él ha interpretado en 1862, y una fantasía para dos pianos y orquesta sobre motivos de la ópera La Forza del Destino de Verdi, que él interpretó en 1864. Y aquí llamo la atención que esta ópera de Verdi había sido estrenada 2 años antes, en 1862, en Rusia, en San Petersburgo, así que era una ópera muy, muy reciente. Este repertorio, escrito en estilo brillante, es también interpretado por Miguel Ángel Lopreira en conjunto con músicos distinguidos de la música en Brasil, del medio musical de Brasil. El primero es el pianista Arthur Napoleón, que es un pianista portugués, pero que se traslada a vivir a Brasil en 1868. Napoleón y Miguel Ángel Lopreira han colaborado por varias veces en estos 4 años que estoy aquí trabajando, pero voy a destacar no todas sus colaboraciones, sino que una en particular, que es un concierto en el Teatro Lírico de Río de Janeiro, en el Teatro Lírico Fluminense, el día 11 de octubre de 1862, donde se han interpretado la fantasía para 4 pianos sobre motivos de la ópera La Favorite de Donizetti. Aquí en pantalla ven una fotografía que ha sido publicada en una revista ya en 1906, refiriéndose a ese concierto, donde se puede ver todos los participantes del concierto, de izquierda a derecha, Arthur Napoleón, Miguel Ángel Lopreira, el pianista napolitano Achille Arnaud, que es un importante pianista y profesor de piano de Río de Janeiro, y el alemán Carlos Schramm, que se destaca por haber sido el primer pianista a tocar en Brasil un concierto de Carl Maria von Weber. Este concierto fue muy alabado por la prensa de Río de Janeiro, claro, era una novedad haber más que un piano a ser tocado en simultáneo. Estos 4 músicos se volverían a encontrar un año después en otro concierto, ahora en concierto de despedida de Arthur Napoleón, y interpretaron una otra fantasía para 4 pianos de Napoleón, ahora sobre la Traviata de Verdi. El violinista Francisco Muniz Barreto Jr. Fue otro de los músicos con quien Miguel Ángel Lopreira tocó en los 4 años que estoy aquí trabajando. Barreto Jr. nació en la ciudad de Bahía y estudió en París con Jean-Delphin Allard, el mismo profesor de Pablo de Sarasate y del violinista cubano José White, que Yavet habló al inicio de esta mesa. Miguel Ángel Lopreira fue quien acompañó al piano al violinista brasileño, a Muniz Barreto Jr., y el programa que ven a continuación en la pantalla refleja la hegemonía del repertorio operático.
Muniz Barreto tocó dos obras de su profesor, una fantasía y concierto y una fantasía sobre motivos de la ópera La Favorita de Donizetti, y una obra suya, un souvenir de Bellini. Miguel Ángel Pereira le compuso y le dedicó a Francisco Muniz Barreto Jr. un dueto concertante para piano y violín sobre motivos de la ópera El baile de máscaras, como ven ahí en pantalla, que fue estrenado en 1862 en el concierto de beneficio de este violinista. Con 21 años de edad, y con un enorme deseo de estudiar en Europa, Miguel Ángel se despide del público y de sus amigos y compañeros de Río de Janeiro en un concierto que ha tenido lugar en el Teatro Lírico Fluminense el 5 de abril de 1864. No Jornal do Comércio, un musicólogo, profesor y compositor portugués ubicado en Río de Janeiro, Rafael Coelho Machado, escribió en ese mismo día un artículo que yo pongo aquí en portugués, voy a intentar traducir para español, creo que se entiende, pero lo que quiero destacar aquí es que él dice que Miguel Ángel Pereira ofrece hoy al público de la capital de Río de Janeiro un concierto de despedida, y hoy se despide de nosotros uno de esos talentos trascendentes que habiendo conquistado una posición de distinto artista entre la comunidad profesional musical de Río de Janeiro, es también muy apreciado por el público en general. Claro que es un compatriota de Miguel Ángel Pereira, pero que alaba todos los méritos que Miguel Ángel tiene como pianista y como músico concertista en Río de Janeiro. Pues muchas gracias por vuestra atención y por aquí termino. Gracias, Ana María. Gracias a las tres expositoras también por este recorrido que nos dieron de casi 100 años, ¿no?, de estos músicos tan productivos como José White, ¿no?, Enrique Lensviera y Miguel Ángel Pereira. Muchas gracias, ¿no? Ya tiene felicitaciones, Ana María, también por el chat. Abro el tiempo para las preguntas. Ojalá nos puedan enriquecer con sus comentarios. Hay gente que seguro tiene algunas dudas o quiere participar. Ok, bueno, quiero en lo que se animan, a ver, para promover un poco a los asistentes. Yavet, preguntaba ya él si tienes algún libro publicado sobre José White o está en proceso. Artístico. Qué bueno. Sí, porque ya él leyó un borrador, por eso pregunta. Ok, sí. Nos interesó mucho, ¿no? Sobre todo José White, creo que es una referencia, creo que para todos, ¿no? Este músico cubano, creo que todos lo hemos escuchado. José White va a vivir a Río de Janeiro en la década de 80 de los años del siglo XIX. Del 1879 al 1889 estuvo en Brasil. Eso, y desarrolla una importantísima labor como violinista. De hecho, funda varias sociedades de conciertos importantes. Es un músico muy importante. Y seguro que ha sido compañero de Francisco Muniz Barreto Jr. en París.
Es probable, depende de los años, tendríamos que ver los años. Pero lo que sí es seguro que uno de sus grandes amigos y colaboradores era Napoleón. Ah, claro, sí, pero Napoleón es una figura importantísima en Brasil. Él es portugués, pero se ubica en Brasil y muere en Brasil en 1925 y es una referencia. Y claro, es divertido porque los portugueses lo consideramos español, bueno, brasileño, perdona, y los brasileños lo consideran portugués. La pregunta es de Carmen Pearce. ¿Tiene la mano? Adelante, Carmen. ¿Carmen? Ok. Mi pregunta es para Javed. Según su investigación, ¿este problema de discriminación racial solo se muestra en Estados Unidos o ha encontrado información o datos relacionados con White que permiten ver este tipo de tendencia en otros espacios, incluyendo Cuba? No. En Estados Unidos había una situación muy especial y era que pues acababan de salir de la guerra civil y estaban en el periodo de la reconstrucción. En los Estados Unidos habían inclusive artistas afroamericanos, norteamericanos. Por ejemplo, había una cantante que se llamaba Ciciretta Jones, otra Elizabeth Taylor Greenfield, personajes de la historia que sufrieron una discriminación tremenda en los Estados Unidos. Cuando uno lee un poquito de historia nada más, yo recuerdo, hay una compositora, ahora no me viene el nombre no me viene así rápido, pero hay una compositora afroamericana que para estudiar música se hizo pasar por mexicana, por ejemplo. La discriminación era muy enfilada a los afroamericanos, no tanto así a los extranjeros. Entonces, la ventaja que tenía White, que no la tenían los que eran de su propia etnicidad, pero nacidos en los Estados Unidos, es que era extranjero. Y eso es lo que quiero decir en esta investigación. Por eso él tuvo alguna ventaja. Claro, también hay que ver la calidad de su o sea, lo que él significaba como violinista, como músico, el historial que tenía, las credenciales que tenía. Al llegar a los Estados Unidos, ya eso automáticamente le abría puertas. Lo que siempre queda la duda, si hubiera sido norteamericano, ¿hubiera sido lo mismo? Eso es algo que es difícil, podemos conjeturar, pero es muy difícil responder. Basado en otros casos, yo imagino que de no haber sido extranjero, la situación hubiera sido diferente. Ahí yo no sé si se le hubieran abierto las puertas de la manera que se lo hicieron, pero de todas maneras es interesante que White, así todos se le abrieron las puertas en New York, Filadelfia y todo, porque era un gran violinista, era un gran músico y además era como persona, era una persona de elegancia en sus gestos. Por ejemplo, eso mismo de tocar de gratis con New York Philharmonic. Él pudo haber cobrado, pero lo hizo porque entendía que era un momento de necesidad. Comprenderá, él era elegante en sus acciones y hacía muchos conciertos también para recaudar fondos para proyectos que le eran afines. Y lo hizo en los Estados Unidos también. Entonces, sin embargo, él, con todas sus características, él no hizo una gira extensa como la hicieron solistas como Wieniawski, como otros, porque había zonas en los Estados Unidos donde simplemente era peligroso que él fuera. La zona del sur de los Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido peligroso. Entonces, es una situación extraordinaria. Este no era el caso de Francia, este no era el caso de Cuba tampoco. Margarita, respondí la pregunta. Gracias, Javed. Esperemos que sí nos conteste. A mí me parece una pregunta muy pertinente. Sí. No sé si alguna de ustedes en sus investigaciones, en sus consultas de archivo, han encontrado documentos migratorios,
cartas de ingreso de los músicos, ¿no? Donde señalen algunas características físicas o de su profesión, incluso Ana María, Yabel, Leslie. Yo sí, de la profesión. Físicas no, de la profesión sí. De la profesión sí, siempre, en el caso de White siempre, él se nacionalizó francés en 1870. Y la profesión siempre violinista. O Aquí, músico, violinista. aquí varía o músico, sí, o pianista, o violinista, pero muchas veces ponen músico. Músico. Inclusive en los registros de los vapores, ¿me entienden? Los barcos. Sí, sí, los vapores, sí, 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 sí. Los vapores. Sí, porque vapores así de pronto, fuera de contexto, podemos pensar en mil cosas. En esos registros muchas veces se especificaba la profesión, pero más nada. Sí, aquí algunas características físicas, sí, el color de los ojos y el color del pelo, sobre Es todo. verdad. Sí. Es verdad. Y después En de el la caso de fecha... White yo no he visto nada. Sí. Perdona, dime. No, perdona, Ana María, sigue tú, sigue tú. No, digo yo también fecha de nacimiento, pero sobre todo las características físicas, el color de los ojos y del pelo. Sí. Em meu caso, de Henrique Lins, que eu encontrei em Argentina, ele expediente não de ingresso deste músico e nada mais tinha que era músico, se tinha sua profissão, tinha também el año, não, por supuesto, el año e dia de salida de Galícia em ingresso. E creio que nada mais. Também tinha seu estado civil, dizendo que era não era casado, era solteiro, não? Então, nada mais essas informações. Não tinha, não é como atualmente que necessitamos decidir para onde vamos, em que cidade vamos a quedar, nada mais ingressou, passou 3 meses em um barco para sair de Galícia e chegar à Argentina e ali hacer su vida, ¿no? Claro, tienes mucha razón, Leslie. Precisamente por eso lo pregunto, porque esos detalles, ¿no? Nos van brindando como una cierta imagen de los personajes, ¿no? E incluso a veces de dónde llegaban, ¿no? De si se trasladaban de otros lugares. Nos queda un minuto, ya estamos terminando y por lo que sé, esta aula se va a utilizar para la actividad final. Entonces, yo creo que este es un muy buen momento para dar el cierre de esta mesa número 16 y bueno, ya de nuestra última jornada del Congreso de la Asociación Regional, ¿no? de la Sociedad Internacional de Musicología. Agradezco mucho a los asistentes, la asistencia técnica también de Natalia, muy, muy atinada, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, y a todos presentes. Gracias. Bueno, seguimos aquí. Seguimos aquí ahora. Sí, para el brindis. Para el brindis. Sí, seguimos, aunque creo que se sigue grabando, supongo que seguirá así, no sé.